Me llamo José Luis Vélez Álvarez, soy monje de este monasterio de Samos. He sido prior durante 14 años del mismo e incluso he intentado, pues desde los oficios que he estado en el monasterio, archivero, bibliotecario, etcétera, pues mantener el patrimonio histórico-artístico de este monasterio. En cuanto al retablo, estamos ante un retablo, podríamos decir, que se compone de dos épocas o de dos tipos de artísticos. Por un lado, los restos del retablo de Santa Catalina de Alejandría, diseñado y construido por Francisco de Moure hacia 1617, y por otro, un retablo construido entre 1769 y 1776. Del retablo de Santa Catalina nos queda la imagen de la titular, una imagen del primer barroco gallego, y también queda, pero no está colocado en este retablo, un medallón también de ese retablo. Francisco de Moure viene desde Orense, invitado por el abad del momento para construir el retablo mayor de la iglesia, y posteriormente construyó otros 4 retablos, uno a Santa Catalina, otro a San Juan Bautista y los 2 retablos absidiales de San Benito y la Inmaculada Concepción. Francisco de Moure pasa del Renacimiento final, o llamado también manierismo, al comienzo del primer barroco. Moure estaba influido por Juan de Juni, posiblemente se cree que él estudió en Valladolid. Después de una evolución de unos 15 años trabajando en distintas iglesias parroquiales e incluso en la catedral de Orense, se traslada a este monasterio para hacer esos 5 retablos. El de Santa Catalina se pierde con la construcción de esta nueva iglesia a comienzos del siglo XVIII, o porque estaba muy deteriorado, o porque los momentos arquitectónicos y artísticos eran más avanzados, pero se mantiene tanto la imagen de la titular como el medallón. Posteriormente, hacia 1769 al 73, el abad del momento decide construir otros nuevos 2 retablos, uno a Santa Catalina y otro a San Juan Bautista. ¿Quién pueden ser sus talladores o sus retablistas? Pues posiblemente fueron Benito González Riobó y Agustín Bahamonde. Proceden de la escuela santiaguesa de José Gambino. Estos trabajan en la iglesia de la Regua, antiguo monasterio de San Jacinto, de los dominicos en Monforte de Lemos, y también el monasterio benedictino de San Vicente del Pino. Esos 2 retablos tienen la misma forma que este retablo, es decir, columnas geminadas donde utilizan 2/3 de forma estriada y el tercio más bajo de forma abulbada. Vemos el retablo como un escenario, en el centro la hornacina de la Santa, de Santa Catalina, y luego como 2 hornacinas entre las columnas, donde hay otras 2 santas, Santa Lucía y Santa Bárbara. Arriba, en forma de techo de bóveda de horno, vemos cómo termina el retablo, en esa parte de la capilla, con la escena del martirio de Santa Catalina, otro medallón parecido al que hizo Moure, y 2 medallones con las imágenes de Santa Águeda y Santa Inés. Y luego debajo de la hornacina vemos otros 2 medallones con las imágenes de San Pedro y San Pablo. El retablo es un retablo muy llamativo, junto con el San Juan Bautista, y muy importante para esa época que es ya el rococó, el final del barroco en Galicia, y del cual poseemos poquísimos retablos, entre ellos estos 2 de esta iglesia de Samos. El retablo, cuando llegamos, estaba completamente cubierto de polvo. Tenía una capa de polvo pues enorme, junto con la humedad que fue cayendo por filtración por la pared, produjo como una especie de barro que se acumuló sobre el oro en forma de costra, y eso fue bastante difícil de eliminar porque estaba muy adherido
Y después, claro, está sobre el oro, que el oro es un material muy sensible y cuando intentas eliminar el barro, pues lo arrastras. Entonces ese era la principal problema con el que nos encontramos. También hubo muchos desplazamientos de la madera, entonces eso ha dado lugar a grietas y separaciones. También tenía bastantes xilófagos, sobre todo la imagen de Santa Catalina, que estaba bastante deteriorada porque pues, se encontraba así como muy acorchada, casi no se podía tocar porque se rompía y eso pues hay que consolidarlo, hay que endurecerlo para poder hacer los tratamientos pertinentes, porque si no, en el momento que se toca se rompe y no se puede hacer absolutamente nada. La única incidencia que tuvimos fue el desensamblado de las piezas, debido a que no estaban colocadas con espigos ni con otro tipo de soporte, fueron encoladas y las colas con el paso del tiempo, la humedad, pues se acaban deteriorando, con lo cual a la hora de aspirar y de hacer algún proceso de restauración se iban cayendo. Algo que fuimos solventando, pues volviéndolas a colocar con otro tipo de soportes, de espigos y encolándolas de nuevo. Estamos bastante contentas con el resultado y en general las opiniones son buenas, porque la obra también es muy buena. Queríamos agradecer a la Fundación Otilia Millares el hecho de financiar este tipo de obras y conseguir así pues, seguir conservando el patrimonio gallego. Mi nombre es Teresa Baluja y soy restauradora y conservadora de obras de interés cultural. Mi especialidad es pintura. Desde la Fundación Otilia Millares Vázquez se pusieron en contacto conmigo para la restauración de 11 obras de arte. Se eligieron 2 bocetos de unas pinturas murales, una pintura de caballete, que era la representación de un monje, y después se eligieron 4 relieves que representaban la vida de la orden benedictina. Se eligió también un San Juan Bautista, se eligió un San Julián, y se eligió por interés el remate de un antiguo retablo de Santa Catalina. Y junto a otra pieza, que es Santa Catalina, son las únicas piezas que se conservan del retablo original. Dentro de las piezas que se eligieron, la más antigua era la figura de San Juan Bautista, que es una obra de madera policromada, es una talla y es del siglo XVI. Es una obra que presentaba bastante ataque de insecto xilófago y aunque aparentemente en una primera visita se vio que tenía ataque y no parecía tan profundo, después una vez que se vio en taller, pues sí que tenía problemas de consolidación y estaba, sobre todo la zona de la cara, estaba prácticamente en el aire. Si no se hubiera restaurado, pues se hubiera perdido. La obra de San Julián era una obra que presentaba una restauración anterior. Presentaba unas maderas adheridas por la base y presentaba muchos restos de araldit. Presentaba mucho ataque de insectos xilófagos, pero una vez que la vimos en taller, prácticamente la pieza era hueca, solo estaba soportada por la policromía que presentaba la obra. Entonces se hicieron agujeros para vaciar el ataque y nos encontramos con la sorpresa que íbamos haciendo agujeros y la pieza se vaciaba entera y quedaba totalmente vacía casi. Fue muy complicado la consolidación de esa madera. Fue de las más complicadas en tiempo, en ejecución y realmente esa obra, si no se hubiera restaurado en ese momento, seguramente se hubiera perdido totalmente. Tenemos también San Bernardo, que también tenía muchos problemas de consolidación, hubo que limpiar, cuando tiene tanto problema ya no hay madera que consolidar, entonces tienes que quitarla. Se hizo reconstrucción matérica en el reverso, porque sí que ayudaba un poco al apoyo de la pieza. Y esa obra en concreto, en su momento, alguien la pintó por encima, está totalmente blanca. Y aparte de eso, tenía problemas, una mano estaba partida por el ataque que tenía. El cuadro que se restauró, que representa a un monje, había sido intervenido y presentaba ya más que un barniz, ya no era un barniz oxidado, sino que le habían dado un barniz coloreado para tapar todas las imperfecciones. Habían estucado y habían tapado con ese barniz oscuro. Y también había sido forrado y estaba durísimo. Entonces ahí hubo que... La limpieza, en ese caso, es lo más visible, porque no veías casi nada, intuías.
Desde el punto de vista histórico, quizás la más importante y mayor relieve es la que pertenecía a un antiguo retablo realizado por Francisco de Moure, del que se conserva actualmente dicho remate que se realizó y lo que sería la figura central del actual retablo de Santa Catalina que está en el propio monasterio de Samos. Simplemente lo que tenía desde el punto de vista de restauración, pues problemas del paso de los años, envejecimiento del barniz, de fijación. Tenía también, como en general todas las obras que se restauraron, ataque de insecto xilófago y en algunas zonas tenía mucho más ataque y lo que afectaba era la estructura del soporte. Y en general los relieves estaban bastante bien. Son las únicas piezas de las que se restauraron que no tenían ataque de insecto xilófago. Era la madera castaño y estaba muy bien conservada. Lo único que tenían eran un poco orificios con elementos metálicos que eran como elementos de anclaje, muy extraños porque estaban por la cara del relieve, entonces ahí sí que hubo que quitar los elementos metálicos y tapar, estucar y policromar otra vez. Tenían roturas por tracción, entonces ahí sí que se hicieron en ese caso, como presentan eje de simetría, se hizo la reconstrucción. En una restauración no puede primar llegar a la fecha, si no quieres dejar la obra, todo lo mejor que puedas. Me gustaría dar las gracias a la Fundación Otilia Millares Vázquez por la confianza depositada de alguna forma. Gracias a la Fundación se pudo ejecutar todo lo que es la restauración y la conservación de todas estas obras.